Seguimos, Gio, pero usted sigue de fiesta. Sí, bueno, muy contenta porque llegó el viernes, porque nos traemos ahora fiesta. Bueno, pues la gente va a pensar que se queja de que estudió mucho, que tiene examen este fin de semana, pero... Y bueno, pero después hay que hacer el equilibrio, o sea, una de cal y una de arena, ¿no? Bueno, por eso ella disfruta tanto. Claro, ella está como... claro, es que es para demostrar que se puede, todo se puede. Se estudió, se trabajó durante la semana, hicimos todas las actividades que teníamos que hacer y además... Y nos merecemos. Y además tenemos las pilas puestas para este viernes. Totalmente, totalmente. Recién empieza bueno, el fin de... Fiestón el que se armó en Tomás Gomenzoro. Así es, 129 años. Tenemos que agradecer a la Unidad de Comunicación de la Intendencia por cedernos el material. Tenemos la declaración de Luis Gutiérrez, el alcalde de Gomenzoro, y también de uno de los cantautores que andaba por allí. Música en vivo, asado, mucho familia, mucho mate. Muy lindo. Qué una lindo. actividad que, bueno, a la próxima, nosotros tenemos que empezar a unirnos ya cuando vayamos a visitar. Yo digo, para el año que viene. A conocer los lugares que la Gio no conoce. Ya de paso nos quedamos para las fiestas y para las celebraciones. Hay que ir específicamente para eso. Sí, totalmente. Yo he ido. Mirá que se pasa muy bien. Muy, muy bien. Se repone. Bueno, entonces vamos a verlo. Alcalde, gracias por recibirnos, feliz aniversario. Muchas gracias a ustedes por la visita, muchas gracias por los saludos y bueno, estamos festejando en grande como nos gusta hacerlo siempre, todos los años. Una fiesta de primer nivel que cada año se hace más grande, pero ¿qué significa particularmente haber organizado los 129 años de la localidad? Bueno, significa una alegría por el hecho de la fiesta, pero también por lo que significa, ¿no? De tanta gente. Esto empezó en 1989, cuando se festejaron los 100 años del proceso fundacional del pueblo, porque fue todo un proceso. Y bueno, después se siguió haciendo. Ahora desde hace ya muchos años está a cargo del municipio la organización y de un grupo de vecinos que apoyan. Y bueno, entonces es un significado muy, muy especial porque es una semana donde se junta mucha gente, muchos gomenzorenses que están en otro lado, que esperan esta semana para venir a visitar a su familia y a sus amigos y bueno, disfrutar la fiesta. Muchas personas vienen para disfrutar, que hace tiempo tal vez no se acercan al pueblo, pero también están los que lo siguen a través de las redes sociales, online, y también se le debe piantar algún lagrimón. Claro, nosotros recibimos mensajes todos los días en esta fecha de gente que quisiera estar y que no puede por motivos de trabajo, por motivos de salud, por motivos de que están muy lejos, por motivos económicos y que, bueno, a mí me pasó también, yo he estado algunos años afuera del pueblo y no he podido venir en esta fecha y la verdad que sí, que se te pianta un lagrimón ver, sobre todo ahora que se ve que es instantáneo, que de cualquier parte del mundo ahora en este momento están viendo la fiesta, porque lo estamos transmitiendo por Facebook. Mucha gente que también a través de sus cuentas lo está pasando prácticamente en vivo y bueno, esto por un lado hace que uno pueda disfrutar de la fiesta en otro lado, pero por otro lado también hace que uno tenga una nostalgia mucho mayor todavía, ¿no? Majay, 129 años del pueblo, una fiesta muy especial para vos, que sos oriundo de esta zona. Sí, la verdad que sí, bueno, buenas noches y la verdad como vos decías, muy contento y es un orgullo para mí poder venir a los 129 años de mi pueblo querido Tomás Gomenzoro y la verdad que bueno, lleno de orgullo y ya estuvimos conversando con pilas de amigos, la verdad que muy lindo todo. Hace pocas semanas, pocos meses, fuiste galardonado a nivel nacional, estuvo la presencia, o estuviste en la capital con el secretario general de la Intendencia, con otras autoridades, con el alcalde de Tomás Gomenzoro. ¿Qué fue para vos? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Y qué sentís cuando pasaron los días de haber sido galardonado con ese premio tan importante? Sí, la verdad que para mí fue una experiencia más, muy linda, por supuesto. Bueno, cuando me llegó la noticia, quedé como
estaba como pensando si era cierto o no era cierto, pero la verdad que después me empezaron a llamar por teléfono, el secretario general me llamó y conversó conmigo y me explicó bien de lo que se trataba, y la verdad que no lo esperaba. Para mí es un peldaño más que una escala al ser reconocido a nivel nacional y bueno, muy contento que eso lo hace firmarse en el trabajo de uno, que el trabajo musical, el trabajo de escribir canciones y la verdad que se va concretando de a poco los sueños. ¿Cuántos años de músico tenés, Gustavo? Y más o menos unos 20 años, más o menos por ahí. 20 años que estoy en el tema del folclore, luchando. Y no dejando, bueno, ya uno nació para eso, para el folclore, no dejar que se entierre de más. ¿Este tipo de fiestas cuán importantes son para ustedes los artistas? Sí, la verdad que sí, son importantísimos porque quedan registrados a través de las cámaras, y bueno, uno mira ahora por las redes sociales, es muy importante esto que se divulgue, cuanto más se divulgue es mejor, y la verdad que estos festivales así, festivales grandes, porque ya vemos que es a nivel nacional uno de los festivales más grandes, ya se puede ver, y lo que nos hace crecer, trabajar y crecer, y bueno, se aprende de todos los festivales, uno aprende un poco de todo, así que muy contento por todo esto. ¿Pero qué? Pero... que siga la fiesta, porque me vas a extrañar, amor, cuando tu mamá te falte el alcoholcito. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No te cansó el cariño para verte contenta. Ya no vas como un loco y no te diste cuenta. Ya resultaron falsas todas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te busco lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar porque tu amiga jamás supiste valorarte. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras. ¿Arrancamos? ¿Está bien como para seguir? Sí, Estoy bien. tentada, Está tentada. El viernes le pegó en serio. Esta gurisa está hoy a full. De acá nos vamos seguro, ¿A entonces, dónde nos enfiestados. Enfiestados. ¿A dónde nos vamos? Y yo digo que Canelos a comer. Y venimos a la vaca por unos Después tragos. por unos tragos, claro. Por unos tragos. Totalmente. Yo digo que hacemos así. Totalmente. Y ya te tiro. Mañana también actividad. Mañana ¿Este también. fin Este fin de está ATR así. de? Entonces, contame. Cena en las Achiras, que ya estuvimos promocionando, le estuvieron viendo en las tandas, con Neri Barreneche. ¿Sí? Qué lindo. Sí, totalmente, que lo qué hemos visto rico también esa hasta cena. Cena con servicio de Lilia de Vargas, Por de las eso, Achiras. por eso. Con una carne mechadita, ya te cuento, ya te adelanto porque Ya, me estuvo el contando. menú, bueno. Una carne Dejá mechada el con postre para- papas. No, sinfonía de chocolate, ya te cuento. Ah, No, está espectacular. 500 pesos nada más. Las anticipadas al número del celular que vieron en la tanda. Bien. Únicamente por ahí. Mañana sábado 17. Así que vamos arriba. 500 pesos. buenísimo. Está espectacular. Y a cenar, a pasar un buen rato. A pasar un buen disfrutar rato con amigos. La Está noche de sábado. lindísimo el clima para aprovechar. Además en las Achiras que siempre se pasa muy, muy bien. Bueno, ¿Usted tiene saluditos? Tengo varios saluditos. Agradecemos también a la gente que Agradecemos, nos agradecer acompaña, a que nos Enigma viste. Punto Alto de la Moda Masculina, como siempre, por vestirme. Por vestirme, me parece que por vestirme ya para ¿Para qué? Para la fiesta. casa, sí, para la fiesta. Esta Para queda en casa. casa ya. Si me ven en la calle después con esto, no digan, ¡ay! Sí.
Se quedó en casa la ropa. Pasen por allí por Enigma, por Garzón 500. No se pierdan el sorteo de la moto con cada prenda que compren de acá a enero. A enero, hay bastante tiempo. Hay bastante tiempo, pero vamos. Pasa rapidito igual. Y bueno, y yo agradecer a Dana, como siempre, con sus 2 locales en Montevideo y su local aquí enfrente a la fuente. Bueno, con el vestidito rosa chicle, que la verdad estoy encantada. Divino. Encantada. Divino, parece hecho a medida. Y los accesorios, como siempre. También, ya de paso agradezco porque tuve una boda hace poquito, estuve por el departamento de Salto, y bueno, también Dana fue la que me vistió, por eso me vine tan contenta, capaz sigo con el cotillón y todo lo de la fiesta, ¿eh? Si te cuento, bueno, agarré el micrófono, canté, bueno, hice cualquier cosa, pero... Lo dejamos para nuevos episodios de cosas que a nadie le importan. Sí, Totalmente. el programa que sale más tarde a las 3 de la mañana. Bueno, quiero mandarle un saludo muy grande, porque esto realmente es una anécdota. El viernes pasado, bueno, luego de tenemos que entregar el programa igual. Tenemos que entregar el programa, bueno, es mandarle un beso muy grande a Alice Rodríguez y a Jorge Oronoz, que nos miran. Yo pensé que el viernes pasado estaba todo el tema bueno, está la novela, viste, de Brasil, que la verdad que son furor, las novelas y toda la historia, era el final. Entonces digo, bueno, no sé, la abuela, tu madre, pocas personas nos habrán visto. Después habrán visto reenganchado el sábado, el domingo con la repetición. Es verdad. Pero no. Eso es verdad. Por ejemplo, Alice y Jorge nos estaban mirando el viernes. Yo me enteré que nos estaban mirando el viernes, así que un saludo muy grande para ellos. Muchas gracias por el apoyo. Me dice que siempre miran el programa. A ver. Sí, pasando raya. Tu abuela, que es fija siempre, el viernes pasado no falló. No, y mi madre no. también falló el viernes por la novela. No, mi abuela no. No falló. No miró la novela. ¿Dejó para mirar el sábado? No, ni miró. Ni miró. No. Se perdió el final. Miró nuestro programa el viernes y el sábado, Una el domingo, grosa. el lunes. No, mi madre sí, mi madre sí. Sí. Ahí un punto menos, ella, un punto menos. Sí. Bueno, también le quiero mandar un saludo muy grande a mi tía Zuli, que estuvo de cumpleaños el miércoles pasado. Y también a Guadalupe y a Facundo, 2 hermanitos. Guadalupe y Facundo Vicera Villamor, que también nos miran en el programa. Genial. Bueno, nos volvemos a encontrar acá por la pantalla del 8 el próximo viernes. ¿Le parece? Nos volvemos a encontrar. Mucha suerte para mañana en el examen. Que le vaya muy bien. Bueno, very thank you. No, que no le vaya así en el oral, por favor. Nos vemos el próximo viernes. Pasarlo muy bien. Chau.